Buenas tardes, espero que estén bien. Hoy en Historia, en sexto año, estuvimos trabajando lo que fue el objetivo de aprendizaje OA número uno, el cual debe quedar registrado en su cuaderno y que hace referencia a la progresiva democratización de la sociedad durante el siglo XX, ¿sí? Los distintos cambios que fue viviendo la sociedad durante esa época. Para lo cual vamos a trabajar en su texto utilizando las páginas 78 y 79. ¿Qué habla con respecto a la página 78? Habla con respecto a la reforma del periodo liberal. Y en cuanto a este título es importante considerar dos partes. La primera hace referencia a que una reforma, como dice acá, una reforma es un cambio, es un ajuste, una mejora con respecto a algo. Y el periodo liberal fue el periodo donde existió un grupo de personas que su mentalidad o sus pensamientos, sus creencias eran un poquito más libres que el periodo anterior, que era el periodo conservador. ¿Sí? Entonces, reforma durante el periodo liberal quiere decir que hubieron ajustes a la Constitución, que ya conversábamos o lo vimos en la clase pasada. Recuerden la Constitución de 1833. Esa Constitución sufrió algunos cambios, alguna reforma durante el periodo liberal. Y el periodo liberal, como dice acá, se desarrolló entre 1861 y 1891. Y se caracterizó principalmente por ser un sistema político que fue reformando, ajustando, mejorando, cambiando lo que había establecido el periodo conservador antes del periodo liberal. Bien, nosotros aquí abajo tenemos algunas de las autoridades principales, de los presidentes principales de ese periodo: José Joaquín Pérez, Federico Reser Sañartu, Aníbal Pinto de Garmendia, y cada uno con algunos ajustes que hizo cambios. ¿Ya? Por ejemplo, don José Joaquín Pérez, en el año 1865, estableció o promulgó la ley de libertad de culto. Vale decir que las personas, si bien, según nuestra constitución, la religión oficial es la católica, las personas podían profesar o tener las creencias que ellos pudieran querer tener. ¿Sí? Después tenemos, por ejemplo, Federico Errázuriz, que fue quien en 1871 eh, eh, condujo o manejó los conflictos de la Iglesia Católica en torno a la libertad de enseñanza. ¿Sí? Él logró y estableció esto, que existiera una libertad de enseñanza. Por lo tanto ya no era función solamente de la Iglesia Católica el enseñar, educar en las escuelas, sino que existía poder una libre libertad de enseñanza. Y finalmente tenemos a Aníbal Pinto de Armendia, quien fue quien estableció la prohibición de cambiar papel moneda por metálico para mantener las reservas en caso de crisis. ¿Ya? Esto tenemos en este caso a tres presidentes del periodo liberal. En la página siguiente vamos a poder observar que es importante que esto lo anoten en su cuaderno, todo este cuadro que si bien es extenso es importante que lo anoten. Vamos a ver algunos reformas o cambios que hubieron en la Constitución. En cuanto al Poder Ejecutivo, que recuerden que el Poder Ejecutivo es aquel que está dirigido por el presidente, ¿qué cambios hubieron o reformas? Se eliminó la reelección inmediata del presidente. O sea, el presidente no podía ser reelegido inmediatamente terminado un periodo. Vale decir que un presidente estaba 4 o 5 años, y cuando terminaba su periodo, él no podía postular nuevamente presidente, sino tenía que esperar que fuese otro presidente y después recién poder postularse. También se limitó la facultad del presidente para decretar el estado de sitio, que es decir, que el presidente hasta ese momento podía él decretar el estado de sitio sin pedir o consultar a nadie más. Él lo podía decidir libremente. ¿Y qué es un estado de sitio? Un estado de sitio es cuando se establecen ciertas normas que regulan el país. Por ejemplo, eh, toques de quedas, eh, horarios para poder movilizarse, y también la restricción para poder circular por el país libremente, sino que había que cumplir con ciertos requisitos y ciertas normas en caso de estado de sitio. El Poder Legislativo, que pasó en el Poder Legislativo, se le encargaba de hacer las leyes, ¿sí? Y en el Poder Legislativo se estableció que no se podían elegir diputados, como diputados los jueces, los intendentes, ni tampoco los gobernadores podían postular a ser diputados. Y se simplificó el proceso de acusación a un ministro de Estado de manera de facilitar la fiscalización al Poder Ejecutivo. ¿Qué pasaba? Hasta ese momento no se podía juzgar a los ministros, pero a partir de este momento los ministros también se podían ser juzgados de una forma más simple. Después tenemos como libertades individuales,
la posibilidad de reunirse sin previo aviso y sin armas, o sea, se podían reunir sin avisar, sin pedir permiso. Las personas, el derecho a asociarse sin permiso previo, o sea, poder asociarse, crear una sociedad con alguna persona sin previo aviso. La libertad de la enseñanza y de la imprenta, que está acá. Y también se redujo a 1 año el tiempo de residencia para obtener la ciudadanía. ¿Qué es obtener la ciudadanía? Hasta ese momento, las personas tienen que vivir 5, 6 o más años para poder optar a ser chilenos. ¿A qué personas me refiero? Que a las personas extranjeras que vivían en Chile, a partir de esta fecha, bastaba con que viviese 1 año en el país y ellos podían optar a la ciudadanía de ser chilenos. ¿Sí? Actualmente en nuestro país, la persona debe vivir 5 años continuos en nuestro país para poder optar a ser ciudadanos chilenos. ¿Y qué significa ser ciudadano chileno? Aparte de recibir su carnet de identidad, puede optar a todos los beneficios que le corresponden a una persona por ser chilena. Independiente que venga de otro país, estando aquí 5 años, puede optar a la ciudadanía. Y el sistema de sufragio, también hubo un cambio, se le otorgó el derecho de voto a todos los hombres de 22 a 21 años que supieran leer y escribir y no importaba que tuviesen una propiedad o una profesión. Y también se modificó la ley de elecciones para evitar los fraudes. O sea, antiguamente había muchos fraudes en cuanto a qué presidente eran elegidos, y aquí se modificó la ley para poder hacer más transparente la decisión de las autoridades. Bien, como digo, este cuadro es muy importante que lo anoten y cualquier consulta o duda que pueda tener me la hace llegar.